A ver ahora. Muy buenas tardes. No sé si se me oye, ahora me lo decís por el chat. Muy buenas tardes y bienvenido. Veo que está Warrior, que está Betty. Y un poquito calurosa. Buena y calurosa, las dos cosas. Bueno, dar las gracias también antes de empezar con todo a Dani Jamilet, que se ha incorporado al canal, nos sigue el canal, como se dice, Dajor23, bueno, Dajor supongo que será o algo así, Biconeo y Daniel Julián 75. Bueno, pues bienvenidos al canal y espero que espero que les guste. Sí, estoy preparando por si alguno lo preguntáis, ya que hicimos la primera parte de la charla sobre los Renault campeones del mundo y vamos a hacer la segunda parte comparando el R25 con su rival que fue el MP420 de McLaren y con el R26 comparándolo con el Ferrari 248 que sacó en su momento Ferrari. Por el cambio de normativa le cambió, en vez de ser Ferrari 2006, pues como el 2005 fue un año aciago para Ferrari, pues decidieron ponerle otro nombre y, y ponerle, bueno, como ellos tenían costumbre en Maranello, el, el 8 por el número de cilindros y el 2 y el 4 por los 2400 centímetros cúbicos que tiene el motor. Así de fácil. Las denominaciones de Ferrari suelen ser bastante sencillas de entender. Y bueno, pues nada, esta tarde iba a hacer simplemente una charlita así rápida. Porque he estado, bueno, aquí veis la búsqueda que he estado haciendo de imágenes sobre el aquaplaning. Porque me preguntaron, ¿no?, durante la retransmisión en GPK, está hablando de por qué estos Fórmula 1 modernos son tan delicados, ¿no? Con la lluvia, por qué tanto problema, por qué ese problema, ¿no? Para circular en lluvia. Y bueno, al problema de la visibilidad, que también está y es presente, ya dije que estaba el problema del tamaño de estos vehículos. Son muy grandes, realmente grandes. Estamos hablando de Fórmulas 1 que miden más de 5 metros, bastante más de 5 metros de longitud, que miden 2 metros de anchura sin contar las ruedas, ¿no? Y, y son coches realmente que ocupan mucho espacio. El tema es que son además coches bastante pesados, los neumáticos, o sea, lo que son las ruedas este año con la llanta de 18 pulgadas ha ganado inercia porque han ganado peso y por lo tanto pues en lluvia son coches más delicados que los del año pasado, no tanto por la forma de conseguir carga aerodinámica. Estos coches, al ser coches con efecto suelo, ya lo llevamos diciendo desde el principio, pueden seguirse mucho mejor y eso les permite también en carrera en lluvia, bueno, pues poder mantener cierta estabilidad aerodinámica que, que les permita poder seguir al de delante sin mayores sustos, ¿no? Sin mayores complicaciones. Buenas tardes, Isma, bienvenido. El tema, ya digo, es que, bueno, primero hay que saber qué es el aquaplaning. Bueno, aquí veis un ejemplito sencillito, este lo he sacado aquí más fuera. Aquí veis cómo el neumático, mientras es capaz de ejercer contacto, ¿no?, con el asfalto, bueno, pues el contacto tiene, digamos, la huella de contacto sigue siendo la que debe de ser, o aunque se vea un poco reducida, pero porque en lluvia se ve algo reducida, pero bueno, el neumático sigue teniendo esa fricción con el asfalto o con el piso que es necesaria para poder avanzar, para poder frenar y para poder cambiar de dirección. Pero el problema es cuando hay mucha agua, mucha cantidad de agua. Estamos hablando de que haya un charco, o cuando nuestro neumático, su dibujo, digamos que la banda de rodadura está muy erosionada, el dibujo ya no es tan profundo, esas acanaladuras que se le hacen, ahora veremos cómo funcionan esas acanaladuras, y
Por lo tanto, el neumático llega un momento en que no es capaz de gestionar, ¿no? Esos pocos milímetros o ese centímetro o 2 centímetros de agua y pierde contacto con el asfalto. Automáticamente el agua, como buen fluido, como buen líquido que es, ejercerá presión en todas direcciones y sentidos. Y en ese momento pues el coche se convierte en un mero bólido a merced de las fuerzas de inercia y de las fuerzas de inercia y del empuje del fluido, simple y llanamente. Tú vives en un aquaplaning constante, no me extraña. Lo que pasa es que no creo que el barco con la quilla se conforma, ¿no? Quiero decir, no tiene más surco abajo, ¿no? Eh, bueno, y ya digo, el fenómeno del aquaplaning simple y llanamente ocurre porque en el giro del neumático, conforme un neumático está girando, tiene también una inercia rotacional. Eh, no consigue evacuar ese agua lo suficientemente rápido o lo suficientemente eficaz, ¿no? La manera de hacerlo, y por lo tanto de repente todo el neumático, toda la banda de rodadura ya pierde contacto con el asfalto. Entonces automáticamente ese neumático esa goma ya no va a responder. Si el conductor intenta frenar, intenta acelerar o intenta hacer un cambio de dirección, mientras esas ruedas no tengan contacto con el piso, no será posible hasta que ceda esa situación o hasta que impacte con alguna barrera o con alguna historia. Aquí os lo muestro mejor para que lo veáis. Un neumático, veis que tiene esas acanaladuras principales. Estos son neumáticos de calle, pero en los neumáticos de Fórmula 1 tampoco hay muchos cambios con respecto a esto. Es cierto que sí, que tienen otro tipo de acanaladuras, tienen otro tipo de compuesto mucho más blando que el que se utiliza en la calle, pero en definitiva el principio físico como funcionan es exactamente el mismo. Tenemos unas acanaladuras principales longitudinales, que son estas que estáis viendo aquí, estas 4. Tenemos unas transversales que se realizan sobre todo en el flanco del neumático, es mucho más importante incluso. Dependiendo también luego de los neumáticos, del tipo, habrá fabricantes que metan más acanaladuras, otros menos, depende también del tipo de neumático, depende de lo que queramos conseguir, ¿no? Por ejemplo, los famosos neumáticos todo tiempo que se llaman, all seasons, esos neumáticos tienen bastantes más acanaladuras transversales, estas de aquí, estas pequeñitas, ¿no? Que tienen bastantes más acanaladuras transversales, y los neumáticos, por ejemplo, Mud and Snow, que son los de nieve, ¿no? Los neumáticos de invierno, los llamados neumáticos de invierno. Esos neumáticos tienen luego también aparte unas pequeñas laminillas, podríamos decir, que hacen como un efecto de pala, como para aumentar todavía más el rozamiento con esa superficie tan poco adherente. Ya digo que el tema es ese, dependiendo, los neumáticos de verano, por ejemplo, pues no suelen llevar tanto surco. Aquí, por ejemplo, este de aquí de la derecha sería más parecido a lo que es un neumático de verano. Pero ya digo, el tema es ese. Hay 4 acanaladuras, 3 acanaladuras, 4 dependiendo del neumático. En Fórmula 1 son mínimo 3 principales, las cuales son bastante anchas y bastante profundas. ¿Para qué? Pues para que el neumático forme taco, para que el neumático haga taco. ¿Y por qué tiene que hacer taco? Bueno, pues por un principio muy básico y muy sencillo. Si la fuerza que ejerce el neumático contra el suelo es la fuerza peso del vehículo, en el caso de la Fórmula 1 será la fuerza peso del vehículo más las fuerzas aerodinámicas que se puedan ejercer. Si yo, en vez de tener un neumático totalmente liso, tendría más superficie para repartir, y por tanto esa presión que ejerce el neumático sobre el asfalto sería menor. Es decir, la fuerza sigue siendo la misma, pero al repartirlo sobre más superficie, la presión es menor. Sin embargo, si yo rebajo hago acanaladuras precisamente para formar taco, lo que consigo es reducir la sección que está en contacto con el asfalto. ¿Se reduce también el agarre del neumático? Sí, se reduce el agarre del neumático, tengo menos superficie de contacto con el asfalto, pero a cambio ejerzo mayor presión, porque ahora la fuerza sigue siendo la misma, pero la superficie en contacto con el asfalto es menor, por lo tanto la presión es mucho mayor y puedo calentar
más rápidamente el neumático. También es verdad que en Fórmula 1 se utilizan, repito, los compuestos más blandos que existen en Fórmula 1 son los de lluvia. Y lo segundo que puedo conseguir es que evacúe el agua, que es lo que yo quiero para que siempre, en todo momento, la goma esté en contacto con ese asfalto. Aunque el asfalto esté un poco más húmedo o lo que sea, pero ahí no habría tanto problema. El problema ocurre, como veis aquí en la imagen de la derecha, cuando el agua se mete toda por debajo de toda la banda de rodadura. Ya esos canales no son capaces de evacuar el agua. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, pues eso ocurre. Aquí tenéis otra imagen. Los canales principales están hechos para que, bueno, pues precisamente para formar taco. Repito, para que ese taco apoye sobre el suelo y sea el que ejerza la presión sobre el asfalto. Cuanto más taco tengas, cuanto más profundo sea ese canal, aunque reduzca la superficie en contacto, la huella del neumático, lo que es la huella del neumático, aunque reduzca esa superficie total, pero aumentas la presión que se ejerce. Ya sabéis, no lo he dicho antes, pero bueno, considero que la mayoría sabe que la presión es igual a la fuerza partido por el área de contacto. Es por eso por lo que tú puedes clavar fácilmente una chincheta en una pared, pero es más difícil que seas capaz de clavar una tabla directamente de incrustarla en una pared sin hacer nada más, ¿no? Precisamente por eso, porque la fuerza que puedes ejercer es más o menos la misma, pero la superficie de contacto es muchísimo menor. La chincheta estamos hablando de nada, ¿no? Una superficie de prácticamente nada, o un clavo pasa exactamente igual. Sin embargo, si tú intentas clavar otro objeto que sea romo o con bastante más superficie, ejerciendo la misma fuerza no vas a poder, pero es que aunque intentes ejercer más fuerza tampoco vas a poder, vas a liar un estropicio en la pared que va a ser muy bonito. Y bueno, el tema que ya digo, tienes el taco que apoya, hace ese contacto con el asfalto y aparte esas canaladuras ayudan a evacuar ese agua. ¿Cómo evacúa el agua? El neumático evacúa el agua por por su giro, por el propio giro del neumático. Se ejerce una fuerza inercial en ese agua que lo que hace es, el agua siempre, como cualquier líquido, cualquier fluido, trata siempre de buscar la zona de menor presión. El agua se mueve de la zona donde mayor presión tiene hacia la de menor presión. Entonces, en este caso concreto, lo que ocurre es que esas acanaladuras laterales, estas pequeñas, estas que llaman aquí sipes, que son esos cortecitos tan chiquititos en forma de diente de sierra, que se utilizan en muchos neumáticos que son all season y sobre todo en los neumáticos de invierno, son precisamente para, digamos, aumentar todo lo que se pueda el agarre en superficies muy poco adherentes. Pero en un neumático habitual de un turismo que se utiliza en la mayoría de sitios de España no vais a ver ese tipo de acanaladura. Lo que sí vais a ver son las transversales y las longitudinales. Y esas transversales son bastante más finas, mucho más finas que las longitudinales, que estas grandes, ¿no? Que además podéis ir a ver la rueda que tenéis en vuestro coche y comprobar que efectivamente eso es así. Bueno, pues precisamente se hace mucho más fino para eso, para que el agua, de manera, debido a los principios de física básica, el principio de Bernoulli y todo eso, el agua va a ser expulsada por esos canales más pequeños, porque básicamente el agua va a buscar el escaparse, ¿no? por esos canales más pequeños. Iba a leer porque digo, como estoy aquí con todo esto así muy muy en mi papel, digo, voy a leeros porque estaba viendo que estabais escribiendo cositas. Yo uso All Season. El norte es lo mejor y con el agua que tenemos. Sí, yo imaginaba, hombre, claro, yo hablo por ejemplo en mi Andalucía, pues básicamente un neumático. Hay gente que utiliza All Season aquí abajo, porque sí es cierto que en las zonas de sierra, por ejemplo, las temperaturas no llegan a ser tan elevadas como pueden ser en otros sitios, y realmente un neumático all season sí te da un rendimiento bastante bueno a temperaturas medias, ¿no? Que tampoco tiene por qué ser muy frío, porque un neumático de invierno sí necesita funcionar, para funcionar bien, más que para funcionar bien, para que su banda de rodadura no se vea degradada muy rápidamente, necesita que la temperatura ambiente esté en torno a los 7 grados o menos de esos 7 grados Celsius.
Sin embargo, un neumático all season puede funcionar a unas temperaturas parecidas a las de los denominados neumáticos de verano. La diferencia es que el neumático de verano va a funcionar muy bien, a temperaturas superiores a los 20-25 grados, y el neumático all season va a funcionar bien, no funciona mal ni mucho menos, pero no va a dar el mismo rendimiento que cuando está funcionando a temperaturas algo más bajas, simple y llanamente. Pero bueno, si respetamos los límites legales de las carreteras y vamos sin hacer el ganso y sin hacer rally, la diferencia no la va a notar en conducción entre un neumático all season y un neumático de verano, prácticamente, salvo algo muy extraño. Por ejemplo, si lo puedes notar un día de mucha lluvia, o como dice Isma, allí en el norte llueve muchísimo, entonces claro, seguramente charcos se tienen que formar. Ahí sí puedes notar un poco la diferencia entre el neumático all season y el neumático de verano, claro. No tienen las mismas acanaladuras y por lo tanto no pueden evacuar el mismo agua. Pero ya os digo, básicamente la función de las acanaladuras principales, de las longitudinales, es formar el taco de la rueda. Y la función de las transversales es expulsar el agua hacia los lados. Y luego, bueno, la propia fuerza de inercia expulsará también el agua hacia atrás y hacia los lados siempre. Y precisamente es así como funciona cualquier neumático de lluvia, sea de Fórmula 1, sea de GTs, sea un neumático de turismo en la calle, o sea un neumático. Por ejemplo, iba a poner ahora el ejemplo de los vehículos industriales pesados, como pueden ser los camiones, o vehículos de transporte público como es un autobús. Si os fijáis, no tienen tantas canaladuras transversales. Pero claro, esto tiene un porqué. Los neumáticos de camión o de autobús están pensados para vehículos que ejercen muchísima fuerza contra esas ruedas. Estamos hablando de vehículos que pesan 10, 12 veces, 15 más que un turismo. Y bueno, incluso mucho por encima. Los camiones, las cabinas de camión, una tractora grande puede llegar a pesar unas 10 toneladas. Y un autobús, si se mueve lleno, si se mueve por encima de esas 10 toneladas también, es el autobús. Y luego la gabarra del camión, que puede pesar entre 6 8 toneladas, y sumarle el peso que puede llevar luego, realmente se está ejerciendo muchísima fuerza contra el suelo a través de esas ruedas. Entonces, realmente esas ruedas es difícil que entren en aquaplaning. Es bastante, no digo que sea imposible nunca hay nada, pero es bastante más difícil que entren que en un vehículo convencional, que en un turismo, vamos. Entonces ya digo, realmente donde sí son necesarias es en ese tipo de vehículos, en vehículos que pesan bastante menos. Los Fórmula 1 les pasa lo mismo. Es verdad que a los Fórmula 1 ahora pesan bastante más, están por encima de los 795 kilos, pero incluso antes, que pesaban menos, y ahora, aunque pesen 795 kilos, sigue siendo poco peso para poner sobre unos neumáticos que son muy anchos, que ejercen muy poca presión sobre el suelo. Entonces, hasta que la carga aerodinámica no hace acto de presencia, que en un vehículo de Fórmula 1 hasta los 150-180 km por hora realmente no se ejerce una fuerza suficiente, el coche tiene problemas y serios para poder calentar ese neumático. Y claro, en un circuito urbano pues es muy complicado el poner en temperatura esos neumáticos. No es que esté disculpando a la FIA, yo pienso que se podría haber empezado, estoy con Charlie, pienso que se podría haber empezado el Gran Premio antes porque se vio cómo estaba el estado de la pista, pero sí estoy en que, hombre, es muy complicado. Con estos Fórmula 1 modernos es muy complicado hacerlo bien, y sobre todo es complicado cuando tienes un neumático que más que evacuar, porque el problema no es tanto de evacuación de agua como sí de temperatura, de mantener esa temperatura. El neumático tiene problemas para mantener la temperatura, y eso es grave, eso es bastante grave. Bueno, aquí os iba a enseñar cómo el agarre, ¿no?, del neumático, conforme va aumentando la velocidad de giro de la rueda, vemos que, bueno, en realidad es la velocidad de desplazamiento del vehículo, pero realmente es la velocidad de giro, ¿no? Como al principio vemos aquí la huella del neumático, veis perfectamente esas canaladuras laterales y esas principales, esas más anchas y más profundas. Como aquí la huella de contacto es perfecta, como el agua se evacúa bien, el agarre del neumático en la zona A es suficiente, más que suficiente. Luego tenemos la zona B, que ya vemos que ya empieza a entrar en lo que se llama aquaplaning parcial.
el agua ya empieza a acumularse en la parte frontal del neumático porque el neumático no puede evacuar con la suficiente rapidez ese agua, porque el neumático está empezando a girar bastante más rápido y por lo tanto no tiene problemas para poder evacuar el agua. En la C la huella del contacto ya vemos que se va reduciendo todavía más, eso es porque va levantando el neumático de nuevo de la parte frontal en el sentido de la marcha. De hecho, aquí en la parte C ya el conductor debería de empezar a notar que hay problemas de direccionabilidad del vehículo. El vehículo sigue respondiendo, pero ya responde de una manera más torpe que en los casos A y B. Y eso debería de notarlo. A partir de aquí del C ya debería de empezar a levantar el pie y a ir un poco más despacio. Pero si sigue intentándolo, pues llegará al caso D, donde prácticamente la huella del neumático ha desaparecido, o casi, y ya, bueno, pues no queda prácticamente casi nada de neumático que esté en contacto con el suelo. A partir de ahí ya, pues, en la situación donde está ya el puro aquaplaning, que es 100% aquaplaning, ya esa goma ha dejado de ejercer presión sobre el asfalto, ha dejado de tener rozamiento y por lo tanto marchará libre hasta que se salga de ese charco, hasta que se reduzca la velocidad del vehículo o hasta que golpee se golpee con algún objeto, con algún otro vehículo, con un muro, con lo que sea. Y bueno, a fin de cuentas, lo importante es que la velocidad tiene que disminuir para volver a recuperar estos casos, el A o el B. Y eso pues no ocurre cuando uno quiere. A veces esas cosas suelen ser bastante complicadas. Os iba a poner una imagen porque hablando de evacuación de agua, ya os he dicho antes que el problema no es tanto la evacuación de agua en sí de estos neumáticos. Los neumáticos están, bueno, estos los Bridgestone Potenza funcionaban mejor en ese aspecto. Los neumáticos están pensados para evacuar mucha cantidad de agua. Estos neumáticos están pensados para evacuar alrededor de 60 a 80 litros por segundo, 80 litros por minuto, perdón. Para poder funcionar. Entonces estamos hablando de mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Repito que el problema siempre es ese, la velocidad de rotación de la rueda. Si además ahora añadimos, aquí tenéis estas ruedas eran una llanta de 13 pulgadas, un neumático con un perfil bastante grande y con una anchura ya que era bastante considerable, pero bueno, no tenían la planta que tienen hoy día. Hoy día los neumáticos son bastante más grandes. Ya pesaba bastante una rueda de esta completa con su inflada y ya preparada para poder poner en el buje y roscar la tuerca. Una rueda de estas ya pesaba bastante. Estamos hablando de más de 7 o 9 kilos si no recuerdo mal. Las de hoy día superan los 11 kilos de peso. Así que eso es inercia también a fin de cuentas. Entonces, a la hora de poner potencia en la rueda cuesta más trabajo porque hay que romper esa inercia. A la hora de frenar también cuesta más trabajo porque hay que frenar el giro de la rueda. Esa inercia también influye. Y a la hora de hacer un cambio de dirección depende muy mucho del agarre del neumático. Como el neumático es más ancho, que os he dicho antes, si yo tengo mayor superficie de contacto, ejerzo menor presión, por lo tanto en una situación de lluvia es lo que yo no deseo ni quiero, así que al final pues tienes un problema. Y con los neumáticos modernos, espera que he puesto la foto muy grande, ahora. Y con los neumáticos modernos que os estoy enseñando aquí, aunque estos son los de extrema lluvia, veis que aunque son de Fórmula 1 son exactamente igual. Tiene acanaladuras principales, veis que son esa de ahí en medio, esa de aquí y por aquí también tiene otra acanaladura. Ahí tiene, sobre todo en la parte interior tiene la acanaladura longitudinales. Son bastante más gruesas en la parte trasera que la otra acanaladura, aunque son también longitudinales. Y las transversales que son más pequeñas precisamente para eso, para que el agua pueda ser evacuada de una manera más eficaz. Y repito que el problema no es la cantidad de agua que evacúan. Estas ruedas evacúan una cantidad de agua tremenda. El problema es simple y llanamente que la temperatura, es muy difícil de mantener la temperatura de estos neumáticos porque el compuesto no trabaja bien. Y no trabaja bien porque estos vehículos tardan
bastante. Ya digo, tienen que estar en torno a 100, a partir de 180 km por hora, 150, 180 km por hora, empiezan a ejercer una carga aerodinámica significativa. Y sobre todo hasta que no se alcanzan los 225 240 km por hora no se ejerce una carga aerodinámica realmente plena y suficiente para que el neumático no sufra aquaplaning. Entonces es muy problemático en la conducción con este tipo de coches. Son coches, repito, muy anchos, ruedas muy anchas, ruedas con muchísima inercia. Eh, cada rueda pesa más, ya digo, más. No estoy seguro del peso real, pero más de 11 kilos es posible que pese cada una. Estamos hablando de muchísimos problemas. Y la lluvia, ya digo, es casa muy mal con este tipo de vehículos, porque este tipo de vehículos están diseñados para funcionar muy bien en condiciones de seco. Y para ser capaces de mantener el neumático en esos 90 grados, en esa franja de los 80 hasta los 95 aproximadamente grados Celsius de temperatura, para mantener esa carcasa en esa temperatura, que es donde el neumático Pirelli se siente cómodo. Y en lluvia pues les cuesta muchísimo trabajo, les cuesta horrores mantener esa temperatura. Ya vimos luego después, incluso cuando el circuito ya estaba más seco, con una temperatura de pista superior a los 30 grados o alrededor de los 30 grados, lo que le costó a Russell poder calentar esas gomas medias. Fue una auténtica barbaridad y claro, eso es un problema. Si esa misma situación de lluvia hubiera ocurrido en un circuito donde se alcanzan velocidades mayores, no hay que irse, por ejemplo, no sería necesario irse en Montmeló, pero por ejemplo en Hungría, esa misma lluvia que hubo en Singapur, que paró luego y tal, hubiera sido algo menos problemático, seguramente, que en Singapur. Pero ya digo, al final esto es un problema y realmente es que el problema, ya digo, es el compuesto. Es que no trabaja en lluvia. El compuesto le cuesta mucho trabajo mantener. A los pilotos les cuesta mucho trabajo mantener esa temperatura. Y los coches no están diseñados para. Necesitarían un compuesto muy específico para lluvia, como en su día hacían Michelin y Bridgestone. Yo recuerdo cuando la batalla Michelin-Bridgestone, que los Bridgestone funcionaban muy bien en condiciones mixtas. Hubo algunos años en los que los Bridgestone, en las condiciones mixtas, ese neumático intermedio funcionaba extraordinariamente bien. El Michelin no funcionaba mal, pero tenía un problema, se calentaba. Se calentaba más que el Bridgestone y terminaba degradándose más rápido. Y al final los pilotos perdían esa oportunidad. El Michelin calentaba mejor esas primeras vueltas, pero luego terminaba degradándose antes. Sin embargo, el Bridgestone aguantaba muy bien. Luego, eso sí, en extrema lluvia Michelin funcionaba mejor, porque precisamente lo que necesitaba era calentar muy rápido el neumático, y en eso Michelin funcionaba muy bien, mejor que Bridgestone. Bridgestone luego tenía mucha más durabilidad y entonces, bueno, en una Fórmula 1 en la que había repostaje, al final el hacer el overcut te beneficiaba. Así que, bueno, en ese aspecto, esa fue también una de las claves por las que Schumacher consiguió sus 5 títulos mundiales seguidos, el neumático Bridgestone. Bueno, eso sería digno de otro directo. Dice Ismael, son posiblemente los perros neumáticos de la era moderna en mojado, los Pirelli, sí. En mojado y en seco tampoco es que sean de los mejores, pero bueno, de seco vamos a callarnos porque no funcionan tan mal, ¿no? Señala que la humedad y los 30 grados sirven de poco también. Sí, lo que pasa es que para lo que es la temperatura de carcasa de un neumático, da igual que sea humedad o no haya humedad. Quiero decir, en ese sentido, el neumático, la temperatura que le va a afectar es sobre todo el ambiente y sobre todo y ante todo la de la pista. Y si la pista está alrededor de unos 30 grados, esos neumáticos deberían de haberse podido calentar más rápido. Pero bueno, a ver, ya está, es lo que hay, y como es lo que hay, pues desgraciadamente no se puede hacer mucho. Aquí os quería poner otra foto de aquí del señor Alonso. Lo mismo, veis, los neumáticos delanteros, la canaladura son bastante más profundas y más anchas en la parte interior, porque estos coches utilizan una caída de rueda bastante pronunciada. Estamos hablando de ángulos de caída por encima de los 2 grados negativos, bastante. Y claro, sobre todo en la zona interna del neumático es la que más calienta. Y en las ruedas traseras, aunque esa caída negativa también está presente, no es tanto, pero también se hace igual, ¿no? Más cerca de
del interior las canaladuras son más profundas y en el exterior algo más finitas. También eso ayuda a que haya mucha agua evacuada hacia el exterior, que también te interesa para que ese agua no te influya mucho en las estructuras de flujo por la parte interna del monoplaza. Y en fin, ya digo, si el tema de la lluvia y de la Fórmula 1 lleva bastante tiempo siendo un problema de temperatura del neumático, pero sobre todo de diseño del monoplaza y de diseño de esos neumáticos. No se invierte para 3-4 carreras que hay realmente en lluvia, o que se dejan, ¿no? Porque ya vimos el año pasado la pantomima que se montó en el circuito de Spa con aquella, pues eso, con aquella pantomima que no se sabe muy bien a qué vino. Y ya hemos visto otros ejemplos también de carreras que se van demorando y incluso no se llegan a correr, como repito, el mismo ejemplo de Spa. Al final, bueno, ya digo, es un problema de diseño del monoplaza y de diseño del neumático de los dos. Y aquí tienen parte de responsabilidad, tienen los equipos y el que diseña el reglamento técnico de la FIA, y parte de responsabilidad la tiene Pirelli. Ya digo, por no querer invertir en unos neumáticos, no querer hacer mejores neumáticos de lluvia, porque bueno, van a ser usados 3 veces, 4 veces a lo largo del año, como mucho. Y a mí me parece un error. Me parece un error porque me parece que es birlar espectáculo a los espectadores. Y como espectador pues te puedes sentir muy engañado. Sobre todo esta última carrera de Singapur, empezar tan tarde, tener que hacer un procedimiento de 1 hora, cuando la pista a los 20 minutos aproximadamente, que todavía estamos con el procedimiento, ya estaba perfectamente usable, por decirlo así. Y luego estaréis conmigo, vamos, y seguro que... Y lo hemos dicho en GPKs y lo hemos dicho en muchos sitios. Se supone que son los 20 mejores pilotos del mundo de circuitos, ¿no? Pues que lo demuestren. Hay que sacarlos a pista y que demuestren eso. No los está sacando en unas condiciones dantescas como fueron las de Japón 76 o otras veces también. Yo recuerdo las mismas de Suzuka cuando el accidente mortal de Jules Bianchi. Esas condiciones, ese alargar tanto, que las condiciones de luminosidad ya eran tan bajas, eso fue horroroso. O sea, no eran así esas condiciones en Singapur, así que yo entiendo a los espectadores que se quejaran de aquello. Dice Ismael que lo que sí es curioso, es una tontería mía, pero los Pirelli brillan mucho en todas las condiciones. Sí, eran muchos más mates de color en sus compuestos. Eso es por una capa que le incluye Pirelli en esa superficie, que luego esa capa se borra a las pocas vueltas, pero sí, en los neumáticos de seco por lo menos así, ese charol que se le coloca fue básicamente una petición de la FIA pues para a efectos estéticos, porque realmente ni da más agarre ni permite nada especial. Quiero decir, es simplemente para que el espectador vea que efectivamente ese neumático es nuevo. No es un usado que lleva pocas vueltas, lo han adecentado y ha salido y parece nuevo. Pero a mí me parece una chorrada, y me parece que los espectadores de Fórmula 1 son lo suficientemente maduros e inteligentes como para darse cuenta de si el neumático, o incluso para importarle si el neumático tiene 3 vueltas o el neumático es nuevo. A mí siempre me han parecido un poco chorradas ese tipo de cosas. Yo personalmente creo que me parecen errores. Antiguamente salían con las pegatinas así, como cuando vas tú al taller a cambiar los neumáticos. que como no te quiten la pegatina, luego vas dejando pegatina por toda la calle. Y bueno, si tenéis alguna duda más sobre aquaplaning o sobre neumáticos, pues si queréis me lo vais preguntando. Yo mientras ya voy a ir cambiando de conversación, porque el bueno de Nicolas Carpentier pues ha estado ¿cómo se dice? Compartiendo, ¿no? Imágenes, en este caso de la unidad de potencia de Ferrari. Aquí tenéis, aquí donde pone Shell, os estoy señalando con el puntero del ratón. Todo esto es lo que se denomina el plenum del motor. Este tubo de aquí que veis que viene por aquí arriba, que luego baja, ese tubo es para tratar, ¿no? Aire para otros menesteres, digamos,
para que la turbina y otra y electrónica del motor, MGUH, etcétera, tenga cierta refrigeración. El aire que entra a los cilindros viene por aquí. Ese aire entra por aquí, en el plenum, lo que se denomina plenum del motor. La turbina, en el caso de Ferrari, el turbo creo que sigue sin estar partido, o ya lo partieron. Eso ya sí que es verdad que no lo recuerdo. Lo que sí os puedo decir es que todos estos tubos que veis aquí, que son de fibra de carbono, es para aire limpio o aire fresco, ¿no? Como se puede denominar. Todos estos tubos unos vienen de compresión del turbo, pasan por el intercooler y del intercooler vienen al plenum. Del plenum ya pues entra directamente ese aire para alimentar los cilindros. Aquí aparte pues veis conducciones, toda conducción rígida que veáis es o de hidráulico, básicamente, o de hidráulico no, es hidráulico. Y las conducciones de este tipo de cables naranjas son conducciones de electricidad de alta tensión, alta tensión para lo que es el coche. Son sistemas que funcionan por encima de los 800 voltios y con decenas de amperios de intensidad de corriente. Estamos hablando de corriente trifásica. Y esas conducciones naranjas, esa es la trifásica. La MGUH puede alimentar directamente a la MGUK o puede alimentar las baterías. Toda esa electricidad se transporta a través de esos cables naranjas gorditos. Estos de aquí, por ejemplo, pues pueden ser o de fluido refrigerante o también de hidráulico, aunque los de hidráulico seguro son estos de aquí, estos que veis aquí, para comandar la apertura y el cierre de válvulas, para comandar otra serie de mecanismos y elementos. La MGUK también necesita el hidráulico para poder conectar con la transmisión. La caja de cambios del vehículo también funciona mediante ese sistema hidráulico, el que engrana y desengrana las marchas. Esto aquí, bueno, aquí vemos más. Aquí veis esta es entrada de aire fresco al motor que viene del intercooler. Y todo esto, bueno, pues ya veis, conducciones, cables. ¿Veis aquí estos cables naranjas aquí abajo también? Bueno, pues esos cables naranjas son de trifásica. Esas conexiones son conexiones trifásicas. Y y ves por aquí unas conexiones más rígidas que son, pues eso, para fluido aceite o aceite lubricante o fluido hidráulico. Esta es una de las bancadas del motor. Aquí veis cómo asoma por aquí la bancada porque le han quitado la tapa de fibra de carbono, la que habéis visto aquí en la parte anterior que tapa, ¿no ves? Esta tapa de fibra de carbono que tapa esa bancada aquí está destapada y la bancada asoma aquí. Os lo estoy señalando con el puntero del ratón, espero que lo estéis viendo. Aquí tenéis el radiador que está por aquí, asomando por aquí adelante. Y la MGUK posiblemente es esta, este elemento que está justo aquí abajo. Aquí lo tenemos de frente. Aquí está claro que estoy casi seguro de que es más que probable que sea compresor partido, turbocompresor partido, y que aquí esté el compresor del motor, porque estoy viendo la conexión que viene por aquí directamente. Sí, aquí tiene que estar la caracola del compresor y el aire comprimido que luego pasa por el intercooler y llega al pleno. Viene por aquí y sale por aquí. Lo mismo, estas conducciones más grandes, cuando veis estos tubos de aluminio que son más, tienen un paso, ¿no?, bastante más grande, es del fluido refrigerante, porque el fluido refrigerante para transportarlo sí hay que transportarlo en estas conducciones más grandes, ¿no? Y porque no necesitas tanta presión, porque es, digamos, un fluido con mucha menos viscosidad que la del aceite, y no necesitas una sección de paso más pequeñita para aumentar esa velocidad, no es necesario. Entonces el fluido lo puedes transportar en un tubo más grande y con menos problemas. En los tubos de hidráulico, por ejemplo, del accionamiento hidráulico, como necesitas aumentar mucho la presión luego cuando vaya a accionar el mecanismo, necesitas una sección de paso muy pequeñita en el tubo para que luego el fluido con esa velocidad sea capaz de transformar esa energía cinética que lleva en energía potencial, en presión, que es lo que tú necesitas realmente para poder accionar el sistema. Y aquí vemos otra instantánea también del motor Ferrari. Aquí, bueno, en medio tapado, esta sería la boca de entrada del aire. Aquí veis, aquí a la parte de arriba.
el depósito auxiliar, ese depósito de donde la FIA extrae la gasolina, ese famoso de los famosos 2 litros o 2 kilos de gasolina, no recuerdo bien ahora, se coloca más o menos por esta zona. Esta sería, si la zona desde aquí hacia la derecha de la foto sería donde iría situado luego ya el cockpit, el piloto, el depósito de combustible iría por aquí. Se colocaría ese pequeño depósito que lo utiliza la FIA, ese pequeño depósito se colocaría también por esta zona. Y ahí tenéis otra vez conducciones de agua, de hidráulico, de fluido hidráulico, de todo eso. Son racores muy pequeños, sí. Sí, las tomas de admisión no han cambiado nada en prácticamente 25 años, sí. Es que realmente para el aire no necesitas cambiar, puede funcionar perfectamente con lo que tiene. ¿Las bombas de hidráulica dan presión o caudal? Bueno, eso es una pregunta muy interesante y muy buena. Con las bombas de hidráulica se puede trabajar de las dos maneras. Depende de lo que necesites. En el caso de que necesites presión, la bomba vas a tener que usar una bomba no del tipo centrífugo, sino otro tipo de bomba. Puede ser, no recuerdo ahora la denominación, creo que era bomba Pelton, el tipo. Y luego estaba la turbina Pelton y la turbina Francis. La turbina Francis trabajaba. La turbina Francis era radial, sí. La turbina Francis era centrífuga. Y la turbina Pelton era de otra manera. Dan caudal las bombas. el tema, ya digo, los cálculos con las bombas para cálculos de un circuito hidráulico, si lo que necesitas es aumentar la presión, ya te digo, tendrás que cambiar tendrás que utilizar otro tipo de hay diferentes tipos de bombas, tú lo sabes, y tendrás que utilizar otro tipo de bomba que no sea centrífuga. Si lo que necesitas es mucho más caudal, lo que tendrás que usar es una bomba centrífuga, propiamente dicho. Eso sería también interesante para hacerlo luego en un directo. En un directo sería interesante hablar de todo eso, de circuitos hidráulicos. Tengo por ahí unos dosieres de cuando hicimos experimentos con diferentes tipos de circuitos hidráulicos, y luego después estuvimos también haciendo experimentos de cavitación con apertura y cierre de válvulas un poco a lo bestia. Los ruidos, la primera vez que lo escuchas dices, me he cargado las tuberías. Estaba bastante chulo, la verdad. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el McLaren. Sabéis que McLaren ha cambiado el fondo, ha cambiado la entrada de ese suelo y ha cambiado por ende los pontones. Y que utilizó una cantidad ingente de fluido, de flow bits, que como lo llaman en inglés, de parafina. McLaren sabéis que utiliza la parafina fosforito. Cada equipo utiliza la parafina de un color que le venga bien. Williams utiliza el azul. Hay equipos que utilizan parafina roja, teñida de roja. Básicamente eso son. La parafina es un compuesto que no tiene color. Entonces, bueno, pues se tiñe con cualquier otro elemento, pues para darle ese color, para que luego después, al hacer las fotografías, se pueden estudiar bien los flujos aerodinámicos. En el caso del McLaren, ya digo, ha cambiado los pontones, ya sabéis, ha escogido el diseño Red Bull, ha hecho unos pontones en los cuales ahora están mucho más excavados en su zona inferior, al contrario que en los anteriores que usaba, porque ahora el suelo también ha cambiado. El Venturi inicial, la parte principal, la zona de la quilla del monoplaza, sabéis, donde antes iba la famosa bandeja del TEC, ahora se ha visto reducido muchísimo su tamaño. Y todo eso ha sido un rediseño bastante fuerte. Entonces, claro, como rediseño bastante fuerte, pues también hay que sustituir superficies en la parte superior del monoplaza. Y en el caso de McLaren, pues ya os digo que han cambiado muchas cositas. El fondo también, como veis, esta zona, estos son... se les puede llamar generadores de vórtice, pero más bien son turbuladores. En realidad lo que hacen es generar turbulencia, más que vórtice en sí. Y distorsionan un poco el flujo en esta zona de aquí para que se genere una especie de pared, en inglés se denominaría sidewall, una pared lateral, que lo que hace es ayudar al sellado del monoplaza, sellado del fondo del monoplaza,
y ayuda también a que el neumático trasero, cuando el neumático trasero en su giro, con el giro que va haciendo, genera aire sucio. Ese aire sucio puede llegar a interactuar con las estructuras de flujo que viajan por la parte inferior del monoplaza y no quieres porque va a aumentar la presión. Entonces lo que se hace es utilizar precisamente estos elementos, ese elemento que está señalado ahí con la flecha en amarillo, que lo ha señalado el señor Nicolas Carpentier, para generar esos vórtices y esa turbulencia que harán que se limpie, ¿no?, ese flujo de aire hacia la parte trasera y no se malogren tanto las estructuras de flujo, tampoco afecten, que podrían afectar al aire que viaja por la parte superior. Este aire, veis donde están aquí abajo, que lo estoy señalando, las branquias, veis que las tiene situadas ahora un poquito más parecido a como lo sitúa Ferrari. Veis como el pontón baja de una manera bastante pronunciada. Todos al final están escogiendo un camino bastante parecido. Y lo que tú quieres o pretendes con estos diseños es que este aire de aquí, que es un aire bastante sucio, pues no interactúe con todas estas estructuras y no te malogren la generación de carga aerodinámica del monoplaza. Sabéis que AlphaTauri ha cambiado también la punta de la nariz, que la anterior era esta, bastante interesante, bastante graciosa. Y que ahora, bueno, digamos que ha decidido imitar un poquito a Ferrari en ese aspecto. Ahora ya han sacado el ala un poquito para adelante y digamos que tienen un ala. Antes tenían un alerón con el bulbo en la parte inferior, seguramente para favorecer los flujos agua abajo desde el alerón hacia la parte trasera, para generar más carga aerodinámica en esta zona del ala y para conseguir generar algún microvórtice que les mantuviera el aire un poquito más, estas estructuras de flujo de esta zona les mantuviera más pegadas al morro. Pero el coche no ha funcionado tan bien, o no han llegado a comprender tan bien, y han decidido cambiar el diseño completamente, porque ahora han pasado a priorizar los flujos agua arriba en este caso. Entonces ya la forma del morro cambia también el ensamblaje de ese plano principal y de esos flaps superiores con respecto al anterior modelo. Y bueno, ya veis que es bastante más parecido esta parte, esta nariz y a la delantera nueva, bastante más parecido a las de Ferrari. Eso sí, es curioso cómo con el paso de los meses los pontones se van estilizando. Veis el Ferrari. Sí, todos, absolutamente todos. Vais a ver. Ya lo dijimos además cuando hice con Charlie que están en YouTube, en mi canal de YouTube, en Curiosidades de Ingeniería con Jero. Podéis buscar los 3 episodios que hicimos, las 3 partes que hicimos sobre el reglamento técnico de este año, cuando todavía realmente se sabía muy poquito. Y ya dijimos entonces que al final los equipos presentarían diseños diferentes al principio, muy al principio, parecidos pero diferentes, pero que conforme fuera pasando el año seguramente se iba demostrando qué diseño iba a ser mejor que otro, y por lo tanto los equipos iban a ir tomando o el camino o un camino u otro camino. Al final quedarán 2 caminos principales. Ahora mismo se podría decir que hay 2 caminos parecidos y uno bastante diferente. Ese uno bastante diferente es el que siguió Mercedes y el que intentó seguir Williams, que Williams enseguida tuvo que cambiar. Y luego están los 2 caminos parecidos, que son el de Ferrari y el de Red Bull Alpine, que es prácticamente el mismo camino, aunque con sus diferencias. Y bueno, el resto de equipos estoy observando. McLaren, la misma AlphaTauri, lo estáis viendo, etcétera, pues están cogiendo un camino u otro al final, porque es normal, además, totalmente normal. Bueno, esta imagen se ve pequeñita, no quería que se ve, pero bueno, yo creo que sí que lo vais a poder apreciar. Esto es un fondo de un monoplaza, por favor, lo de fondo plano, yo sé que lo dicen mucho, que en fin, que ha sido muchos años diciendo fondo plano, pero es que estos fondos, con esos canales y con las diferencias de altura que hay en la profundidad de esos fondos,
hacen que lo único plano realmente sea esta tabla de aquí, este compuesto polimérico que se coloca para comprobar el desgaste y la altura del vehículo. La altura libre al suelo, ¿se entiende? Es lo único plano. Es que ni siquiera esta zona de aquí ni esta área de aquí son planas. Esas áreas también tienen unas diferencias, tienen una curvatura hecha precisamente para favorecer el efecto suelo. Así que, bueno, yo ya os digo desde el principio, desde muy al principio, desde que hicimos esos vídeos con Charlie, incluso antes de empezar la temporada, la pretemporada incluso y todo, yo ya le llamo simplemente fondo del monoplaza, o podéis llamar fondo curvado, o como se quiera, pero dejé de llamarlo fondo plano. Yo sé que siguen llamándolo fondo plano mucha gente, bueno, ellos entenderán con eso, pero si a mí no me vais a escuchar denominarlo fondo plano, porque no es un fondo plano. Fondo o fondo curvado, me da lo mismo. El tema, que veis estas dos protuberancias, ¿no?, que se han sacado aquí, además con una forma bastante interesante y con un ángulo, están colocadas en un ángulo también bastante interesante. Generador de vórtices. Esto sí es un puro y duro generador de vórtices colocado aquí en la parte lateral del vehículo, precisamente para provocar que lo que os he dicho siempre y lo que vengo diciendo desde el principio, desde que empezó esta temporada sobre todo, de siempre, los flujos agua arriba y agua abajo, es importante controlar que estén, que no interactúen a lo largo del chasis del monoplaza, pero y de todo el cuerpo, ¿no?, del monoplaza, de todo ese fondo, pero siempre al final terminan interactuando. Hay unas pequeñas regiones y zonas en las que, bueno, no sé, es imposible, ¿no?, hacer que no interactúen, pero tienes que reducir esa forma de interactuar entre los dos flujos, tienes que reducirlo al mínimo, tienes que intentar que no se mezclen, y este tipo de estructuras se usan precisamente para eso, y ese tipo de cortes que hay en el fondo también se usan precisamente para eso, para que el aire que está por arriba no pueda interactuar con el aire con mucha más velocidad que viaja por debajo. Y para eso se colocan estos generadores de vórtices. Veis que además están a los lados del fondo, precisamente para eso, para que el aire con mucha velocidad no trate de escapar hacia afuera, no haga lo mismo que cuando tú sueltas un folio totalmente extendido, tú lo sueltas y si cae, verás que esparce aire hacia afuera. Un fondo de un monoplaza va a hacer lo mismo. En el momento en el que no tuviera el aire, tuviera escape, os aseguro que ese aire no llegaría al difusor. No todo el caudal, llegaría menos caudal al difusor. Por lo tanto, el difusor tampoco haría bien su trabajo. Se reduciría la eficacia del difusor. Y el coche no generaría tanta carga aerodinámica. Ese aire escaparía por los laterales. Bueno, pues todo esto se orienta precisamente a ello, a que el aire no pueda escapar, no se pueda mover de ese fondo. ¿Qué más? Bueno, esto ya es más curiosidad que otra cosa. Por si teníais curiosidad por ver el mecanismo de RS, lo han enseñado en la tele y lo han enseñado en muchos sitios muchas veces, pero bueno, yo os lo quería enseñar igualmente para que lo vierais más de cerca. Es un accionador hidráulico. ¿Y por qué es hidráulico y no neumático? Bueno, pues porque una ala trasera de un Fórmula 1 en el compendio, lo que es el plano principal y el flap superior, están generando a velocidades máximas, pueden llegar a generar en torno a más de 2 toneladas de fuerza. Puede ejercer 1,5 toneladas aproximadamente. El monoplaza completo puede llegar a generar bastante más carga, pero lo que es solo el ala trasera, achacable al ala trasera, alrededor de 1 tonelada y media. He dicho 2 toneladas, pero no, eso es una exageración. Alrededor de tonelada y media, ya digo, 1500 kilos, 1700 pueden ser aproximadamente. El flap superior ejerce bastante menos fuerza, ojo, pero sí es fácil que un flap superior pueda estar ejerciendo en torno a los 400 kilos, 450, 500. Y claro, ya como comprenderéis, para poder levantar ese flap para que esté en horizontal prácticamente, para que esté a esa distancia de 80 milímetros que tiene que tener entre su parte más baja y la parte y el borde de fuga del plano principal, pues se necesita ejercer mucha fuerza, y eso solo se puede conseguir con un circuito hidráulico. Entonces, cuando el circuito hidráulico no da la presión suficiente, pues es cuando ocurren los fallos. Y luego también ocurren los fallos a veces porque
el mecanismo está calculado con el mínimo peso posible. Porque claro, tú podrías colocar un mecanismo más potente y no tendrías ningún problema, pero estás echando peso encima que no quieres, porque además el peso va a ir a la parte superior, menos todavía. Entonces, bueno, pues los equipos siempre juegan al límite con este tipo de piezas. Ya veis esas vialetas y esas palanquitas, lo pequeñitas que son, realmente pueden parecer muy frágiles, pero trabajan muy bien a tracción. Son materiales que a tracción aguantan muchísima tensión y están pensadas para eso, para no trabajar, para trabajar en axial, es decir, en todo su eje longitudinal. Las vibraciones son las que hacen que pueda desviarse un poquito izquierda-derecha y al final esas desviaciones son las que terminan por romper el mecanismo o por romper el ala, depende, la zona más débil es la que va a partir. Lo que ocurrió en Alpha Tauri, por ejemplo, ¿os acordáis que se partió el ala de Yuki Tsunoda, creo que fue? Pues fue precisamente porque el anclaje era más fuerte de lo que el ala luego iba a soportar en esa zona. Es una zona sometida a mucho estrés, a mucha fatiga, porque el coche está acelerando y frenando constantemente, girando, entonces no siempre está ejerciendo esos 400 kilos que he dicho. Y cuando se usa el DRS hay veces que el vehículo va un poco más despacio, no necesita ejercer esa fuerza y el mecanismo tiene que estar pensado para ello. Entonces es fácil, ya digo que si juegas muy al límite con el peso del mecanismo es muy fácil que tengas problemas con ese DRS. Esto también os lo quería poner a modo de curiosidad, es toda la zona trasera del monoplaza, las suspensiones traseras y la zona de absorción de energía. Esta es la zona de impacto trasera donde va situada la luz roja, el LED rojo grande. La caja de cambio iría situada, lo que es el diferencial va situado en esta zona de aquí salen, no se ven aquí en la imagen porque irán cubiertos, los equipos las cubren los palieres para que sean lo más aerodinámico posible. El palier sigue siendo un eje totalmente de sección circular, es lo que quiero decir, sigue siendo un eje cilíndrico, un eje que son muy delicados los palieres porque como giran a muchas revoluciones tienes que procurar que el eje sea lo más recto posible, que la rectitud de ese eje sea la mejor. Entonces esas tolerancias geométricas no te permiten una desviación de más de 0,1-0,2 milímetros y son piezas bastante delicadas de fabricar. En el caso de la Fórmula 1 además los palieres llevan el enganche, es un tipo de conector universal parecido a cómo funciona una junta universal tradicional, pero en este caso se llama yugo de deslizamiento y es un mecanismo parecido a un rodamiento de bolas, pero mucho más compacto y más compacto que la junta universal y permite ese movimiento de la carrocería y ese movimiento de las suspensiones, ese sube y baja de la rueda y poder seguir transmitiendo potencia. Ya digo que el palier debería de aparecer por aquí, lo que pasa que bueno, los Fórmula 1 actuales son un lío aerodinámico tan grande que al final todo está supeditado a la aerodinámica. La caja de cambio estaría situada aquí, repito, la caja de cambio lleva incluido el mecanismo diferencial, va todo en uno. Este mecanismo diferencial que está situado aquí, todo es parte de la caja de cambio, está todo hecho en un bloque. Y se suelen fabricar o en híbrido, titanio, fibra de carbono, aunque aquello creo que ya está prácticamente abandonado por todo. Ya o se fabrican en titanio o se fabrican en fibra de carbono. La ventaja del titanio es que puedes hacerla más compacta. El titanio tiene muy buena capacidad de resistencia a torsión. La ventaja de la fibra de carbono es el peso, básicamente, aunque tienes que hacerlo un poquito más grande esa caja, simple y llanamente. Así que cada fabricante ya pues coge lo que más le interese. Luego tenemos aquí, esto bueno es una cosita curiosa que había puesto Timoteo Briet. Esto sería el ratio de transmisión, ¿no? Lo que es la relación de transmisión. ¿Cómo se calcula una relación de transmisión? Veis que tienes la rueda 2, que es la transmitida, es la rueda que recibe el empuje, y la rueda transmisora, la rueda 1. Pues si yo divido el número de dientes de la rueda a la que le transmito partido por la rueda transmisora, obtengo la relación de transmisión, en este caso 3:1. ¿Por qué? Porque la rueda grande, la rueda 2, que es la que recibe el impulso, la rueda impulsada, que no me salía la palabra,
tiene 3 veces más número de dientes que la rueda impulsora. Es muy fácil calcular una relación de transmisión, ya os digo. Y entonces con esa relación de transmisión ya puedes calcular la velocidad. La velocidad ya la tenéis aquí abajo. Veis si la rueda 1 o la rueda impulsora se mueve a 60 revoluciones por minuto, ¿a cuántas revoluciones por minuto se moverá la 2? Bueno, en este caso era muy fácil de calcular porque la relación es 3 a 1. Sería dividir 60 entre 3. Pero hay otros casos en los que hay más ruedas situadas. Por cierto, en un tren de engranajes simple, cuando tú colocas varias de estas ruedas en línea, al final la relación de transmisión es la rueda impulsora, la primera, y la rueda impulsada, la última. Es decir, el eje de entrada partido por, o el eje de salida partido por el eje de entrada. Siempre, eso siempre. Las ruedas intermedias simplemente lo único que hacen es cambiar el sentido de giro de ese mecanismo. Cambiar el sentido de giro. Si veis que esta rueda está girando en el sentido de la aguja del reloj, pues la otra rueda, por ende, tiene que girar en el sentido contrario a la aguja del reloj. Sentido SAR, sentido SCAR. Ya está. Eso no tiene mayor complicación. Es algo curioso, es algo interesante. Creo que es interesante saberlo. Y bueno, me parecía curioso y como está muy bien expuesto, pues digo, voy a explicaroslo y lo vemos. Y esto es dedicado al amigo Ismael, que como sé que viene y yo sé que siempre que puede viene por aquí por el canal, pues quería enseñarle un motorcillo pequeñito. No sé Ismael lo que opinará del motor. Este es pequeñito, esto para un vasco, bueno, él es cántabro, pero para los del norte esto es una cosa de andar por casa. En este caso concreto, bueno, no es un motor exactamente, estamos hablando de un bloque y estamos hablando de un cigüeñal. Cigüeñal de... En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cilindros. Si no me equivoco al contar. Y lo que estamos viendo son las muñequillas y los contrapesos de ese cigüeñal. Estamos viendo el volante, lo que sería el bloque del motor. Y vemos cómo están esas personas, pues observando esos contrapesos. Vemos la pieza, tiene que pesar nada, unos poquitos kilos, tampoco mucho. Y bueno, pues a la medida de este cigüeñal, pues ya os podéis imaginar cómo serán las bielas, cómo serán los pistones, cómo serán los cilindros, etcétera. Son motores que funcionan a muy poquitas revoluciones. Aquí sí es verdad que no lo sé, no lo sé a ciencia. Eso con una 12-13 se desarma todo seguro. Eso es pequeñito, eso lo puedes tú gestionar fácilmente, Ismael, seguro. No lo sé seguro, no sé, las revoluciones exactas no las sé, yo sé que son motores que giran a muy pocas revoluciones, no creo que, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero entre 800 1000 revoluciones por minuto ya debe ser bastante elevado. Y bueno, era algo que había puesto Timoteo que me parecía, bueno, lo veis aquí, que es un motor diésel de 109.000 caballos de potencia. Impresionante. Y nada, bueno, se me ha hecho aquí de noche hablando, estoy aquí con la luz nada más de eso, voy a encender, voy a encender ahí la luz del cuarto. Y nada, bueno, quería terminar con eso, era una simple curiosidad, no tiene nada que ver con Fórmula 1 ya, pero bueno, era simplemente pues para que veáis que también hay motores, que aparte de fabricarse motores pequeñitos, también se pueden fabricar motores muy grandes. Con, bueno, en este caso ya lo veis, 109.000 caballos de potencia. Impresionante. La verdad es que impresionante. Sí me gustaría alguna vez poder ver una maquinita de esta en vivo, porque tiene que ser un espectáculo realmente. Pero sí, 100 revoluciones, 500. Sí, vamos, ya digo, me parecería una exageración un motor con esas inercias, porque esas piezas pesan un montón. Me parecería una exageración que fueran capaces de alcanzar 800 revoluciones por minuto y ese tipo de velocidad. Y me imagino que tienen que funcionar a mucha menos velocidad. En fin, sí, un motor eco, sobre todo eco, sí. Greta Thunberg estaría orgullosa, seguro. El Noto tiene 1500 caballos a 1600 revoluciones por minuto. Pues mira, gira bastante, tiene una potencia muy alta y gira a bajas revoluciones, sí, lo que es esperable, claro. Lo que necesita sobre todo es muchísima fuerza en ese motor. Bueno chicos, pues yo creo que ya no había mucho más que hablar, así que en principio pues
os voy a ir haciendo la raid. Yo ya me voy despidiendo de vosotros. Y muchísimas gracias a los que habéis estado ahí, que ya sabéis que os lo agradezco un montón. Y